Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema: entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, hermanos, pues seguimos en la epístola a los Efesios y estamos en capítulo 3 y esta mañana debemos de hablar del versículo 9. Efesios capítulo 3, versículo 9. Déjese lo leo. Dice, y de alumbrar a todos, para que vean cuál es la economía del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Bueno, aquí varias palabras importantes, hermanos. Por ejemplo, la economía. Digo, esta es una palabra, no sé, a veces usualmente es traducida dispensación, ¿ve? Pero en realidad en el griego es la palabra griega oikonomía. O sea, la palabra griega oikonomía tiene dos raíces. O sea, la primera es oiko, que significa literalmente casa. La segunda es nomos, que significa ley. Entonces, pues literalmente, ¿me entiende? Puede ser interpretada como la administración familiar o como el gasto doméstico, ¿sí? Digo, hay muchas maneras de decirlo, ¿verdad? En realidad siempre, fíjense, Dios haga de cuenta que habla de su pueblo. Bueno, en el libro de Efesios ya vimos que, pues digo, podemos hablar de la iglesia como la familia de Dios. Entonces eso implica que hay una distribución familiar. Hay una ley familiar, o sea, de dispensar los alimentos, de suplir los alimentos. Y entonces, pues también la iglesia es presentada como la morada de Dios. Igual otro aspecto, me explico, del vivir, vamos a decir, corporativo de los santos. Entonces, esto implica la idea, ¿me entiendes?, de una distribución diaria. Y también, por otro lado, fíjese, también es un punto donde se usa en el Evangelio de Juan, en capítulo 10, en el verso 9, donde dice que yo soy la puerta. El que por mí entrare, entrará y saldrá, ¿verdad? Y luego dice, y hallará pastos. Entonces, déjeme se lo leo. Yo soy la puerta. El que por mí entre, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Esta palabra pastos es también parte de la raíz de esta palabra economía. Entonces implica que el Señor se pone como la puerta, ¿ve? Y entonces si uno entra por esa puerta, pues entonces dice ahí Juan 10:9, que va a encontrar pastos. O sea, es decir, implica que ya pasó el tiempo del invierno, en este sentido el tiempo de la ley, ¿sí? Y ahora el Señor es la puerta y Él ha venido, o sea, a hacer los pastos frescos, los pastos nuevos, ¿verdad? Para el alimento de la gente. Y en cierta manera, mira, hay muchas palabras, por ejemplo, en Efesios 3:2. Por ejemplo, si es que habéis oído de la mayordomía. La mayordomía, o sea, se refiere
a cómo Pablo es un administrador de todos estos recursos de la economía de Dios, ¿ve? Para administrar a su pueblo, para suplir a su pueblo, para alimentar a su pueblo. Entonces, este asunto de la economía, en realidad, pues esas son las raíces. Oiko, casa. Nomos, ley. La ley de una casa. La administración familiar. Y casi siempre está relacionado, todo el tiempo está relacionado, ¿me entiende?, con el aspecto de la iglesia. Así que en realidad, o sea, haga de cuenta, Dios quiere su casa, Dios quiere su novia, Dios quiere su esposa, Dios quiere su familia, ¿ve? O sea, en todos estos aspectos siempre está este detalle. Pero Él tiene, bueno, en este sentido, ¿verdad? Pues tiene sus mayordomos, o en este caso Pablo, ¿verdad? Pues era un mayordomo de la economía de Dios. Entonces, ¿qué queremos decir, hermanos? Pues queremos decir que realmente la Biblia, haga de cuenta que es como si fuera nuestro alimento. Mire, desde Génesis capítulo 2, ¿ve? En el versículo 9, Dios, fíjese, Dios puso al hombre frente al árbol de la vida. ¿Para qué? Para que comiera de ese árbol. O sea, comer de ese árbol es comer de la vida divina de Dios, de la vida eterna de Dios, de la vida indestructible de Dios, de la vida que no tiene principio ni tiene fin. Entonces, Dios así lo hizo desde el principio de la Biblia, ¿ve? Entonces eso quiere decir que Dios lo que quiere es que comamos de Él, ¿ve? El árbol de la vida, en realidad, en el libro de Génesis, fíjese, es un tipo del Cristo crucificado, del Cristo resucitado, del Cristo que ha llegado a ser el Espíritu que da vida, o el Espíritu vivificante, del Cristo que podemos participar de Él, que podemos comerle, que podemos beberle, que podemos ser suministrados, llenos, ¿ve? O sea, satisfechos con el alimento espiritual. O sea, Cristo es un banquete, ¿verdad? Cristo es un banquete en realidad, o sea, y hay que comerlo todos los días. Es como también en el libro de Éxodo, es el maná que caía del cielo, ¿ve? Ese maná caía del cielo y ¿sabe qué? Lo único que tenía que hacer el pueblo es ir y recoger de esas, pues de esas hojuelas o de ese hojaldre o de lo que caía, ¿me entiende? Que era el maná. Entonces, ese era algo disfrutable también, realmente, ¿ve? Entonces había hermanos habría gente del pueblo que pues a lo mejor comía bastante bien, ¿ve? Y entonces él tenía que tomar su porción de acuerdo a su comer. Había hermanos que a lo mejor comían medianamente y debían de recoger para su porción, para su medida de comer. Y había otros pues que estaban a lo mejor delgaditos, ustedes saben, yo no sé, ¿verdad? Pero entonces esos a lo mejor comían menos. Entonces, digo yo, el maná caía para todo el pueblo, para todos los santos, para toda la nación de Israel. Pero ahí cada quien iba y tomaba lo que necesitaba para él. A veces, mire, le voy a poner un ejemplo. Cuando yo iba yo iba a entrenamientos con el hermano Lee. Y los entrenamientos en aquel entonces eran de 10 días. Y era un entrenamiento en verano y un entrenamiento en invierno. ¿Sí? Y entonces, o sea, eso fue lo primero que yo hice. Y entonces, mire, la verdad, había veces que con el primer mensaje que el hermano Lee compartía, haga de cuenta que me ponía yo full. Haga de cuenta que yo me llenaba completamente. Ya en realidad haga de cuenta que ya no podía recibir más. Porque estaba lleno,
Fíjese, y le estoy diciendo nada más del primer mensaje. Todavía faltaban 10 días. Y se me hace que eran 2 mensajes en la mañana y era uno en la tarde. Total, pues digo yo, imagínese, hermano, todo, vamos a decir, ¿cómo le diremos? El display, ¿me entiende? De todos los alimentos, de toda clase de alimentos. Y usted simple y sencillamente comía lo que usted quería, lo que a usted le gustara. Haga de cuenta que eso era también, o sea, en el compartir de la palabra. Con el primer mensaje hubo ocasiones, ¿me entiende? En que la primera reunión y el primer mensaje, y yo estaba completamente lleno. Es más, ya no podía recibir más, fíjese. Pero bueno, digo yo, bueno, digo, eso es lo que pasaba a veces con el hermano Adolfo, ¿verdad? Probablemente, pues hay hermanos que, pues digo, tienen una capacidad enorme, ¿me entiende? Y pues digo yo, pues ellos pueden comer de todo, ¿ve? Pues qué bueno, qué bueno. Entonces, estamos hablando de la economía de Dios. O sea, estamos hablando de su administración familiar, de su dispensar como los pastos verdes o como el alimento, ¿me entiende? Para su pueblo, para su familia, para su casa, ¿sí? Entonces, estamos hablando de la economía de Dios. Claro que ahorita, pues ya en nuestros términos, ¿verdad? En nuestros tiempos, pues digo, la economía de Dios, pues es algo que nada más casi siempre se refiere a una cuestión financiera, ¿verdad? No, pues ando muy mal económicamente. No, que él no, hombre, está muy bien, económicamente está muy bien, ¿verdad? Digo, eso es lo que decimos, pero en realidad, o sea, vuelvo a decir, 2 raíces griegas. Oiko, que significa casa. Nomos, que significa ley. Entonces, literalmente significa la ley de una casa. Y decimos por derivación, ¿me entiende? La administración familiar, el dispensar familiar, el suplir familiar, el alimentar familiar. Eso es realmente la economía de Dios. Aún le voy a decir una cosa. Podríamos hablar, o sea, aquí Pablo está diciendo, fíjese, Pablo está diciendo, y de alumbrar a todos para que vean cuál es la economía del misterio escondido. Es decir, aquí en realidad lo que quiere decir la manera en cómo Dios lo planeó. Eso es lo que quiere decir estrictamente, ¿verdad? Dice, y de alumbrar a todos, para que vean cuál es la economía del misterio escondido. Y bueno, y luego dice, desde los siglos en Dios. Ahí hay una coma. Y luego dice, que creó todas las cosas. Entonces, o sea, nosotros podemos hablar, mire, de la economía de Dios como la economía eterna de Dios. Podemos hablar de la economía de Dios en el Antiguo Testamento. Podemos hablar de la economía de Dios en el Nuevo Testamento. O la economía antiguotestamentaria, si quiere darle otro nombre, la economía neotestamentaria. Entonces, digo, todo depende, ¿verdad? Ya de lo, vamos a decir así, de lo familiarizado que usted esté, ¿verdad? Aquí Pablo está diciendo, ¿verdad? Que él quiere hablar de la multiforme sabiduría. Bueno, perdón, ya estoy en el otro verso. De alumbrar a todos, ¿sí? Es decir, que con la palabra todo mundo pueda ser alumbrados para que podamos ver cuál es la economía del misterio escondido desde los siglos en Dios. Es decir, está hablando desde la eternidad pasada, ¿ve? Entonces está hablando desde la eternidad pasada y eso quiere decir que pues digo yo, o sea, él quiere mostrar, o sea, él quiere mostrar cómo realmente fue planeado todo,
cómo Dios lo hizo de esa manera, ¿ve? Entonces, muy importante, muy importante. Pablo lo está diciendo desde ese punto de vista, cómo Dios lo planeó todo, cómo Dios hizo su plan, hizo su arreglo, hizo su proyecto, ¿ve? En Estados Unidos, por ejemplo, cuando hacen un proyecto, por ejemplo, para la construcción de un edificio, ¿verdad? Le dicen el blueprint, ¿verdad? Aquí nosotros decíamos, pues el proyecto, ¿me entiendes? El proyecto para construir un edificio, ¿verdad? Y eso es realmente la manera en cómo se diseña, cómo se planea, cómo se va a hacer. Esa es la realidad. Hermanos, gloria al Señor. Amén.